Calma, hincha rojinegro, calma. Todavía no botes toda tu bilis, porque aún nos quedan 2 partidos por jugar. Un saludo, gente. Aquí Rejefe comentando para Crónicas Rojinegras. Melgar ha caído por la mínima diferencia ante el Sport Boys en el Callao. Se le va un invicto de 5 años contra la Misilera. Y eso no fue lo único que perdimos hoy. También perdimos el partido. También perdimos la idea de juego. También perdimos el invicto de visitantes al mando de Juan Reynoso, que había empatado todo de visita. Hoy teníamos que dejar de empatar de una vez y lo logramos, perdimos. Pero más allá de la ironía, todavía no perdemos matemáticamente la chance de clasificarnos a la Copa Libertadores, pero mira tú que Cristal ganando los dos de local ya nos saca de juego y se acabó el asunto. Lo que hoy perdimos es algo llamado jerarquía, porque hoy Melgar cae redondito en el cebo que le implantó Boys, cae redondito en cómo Boys quería que juguemos, ante un Boys que recordemos estaba sin público por una sanción de hace unos días, y ante un estadio Miguel Grau vacío. Melgar perdió 1-0, probablemente hubiera sido goleada, si hubiera estado toda la hinchada ahí presente. Em, Tal vez estoy exagerando, pero sí quiero hablar un poco de lo que fue la pérdida de jerarquía de Melgar, que fue lo que nos llevó a ganar los Melgar Boys desde el 2020 hasta ahora. Vamos a hablar de la previa del partido, desarrollo del encuentro y de las conclusiones del mismo. Así que te dejo las marcas de tiempo en la descripción y sin más dilación, comencemos con el video. Bueno, el Melgar Boys en la previa se antojaba con un partido perfecto para romper rachas. ¿Por qué? Porque Melgar en los últimos años le había ganado siempre a Boys. Desde el 4-1 que les clavamos en el clausura de 2020, siempre les hemos ganado. En Arequipa o en el Callao, donde juguemos, Melgar era el favorito. Y para este partido, en teoría también era así. Teníamos una tarea pendiente que era sumar de a 3 como visitantes. Lo habíamos intentado con ADT y con Comerciantes Unidos, pero nos empataron al último minuto. Ya con Atlético Grau ni siquiera intentamos pelearlo. Pero Sport Boys se antojaba por esta razón como el rival más apetecible para por fin que Reynoso cante un triunfo como visitante. Un detallito curioso es que este es el primer partido de Reynoso ante el Boys siendo entrenador de Melgar. Recordemos que mientras el Cabezón nos dirigía en el año 2015, 2016, 2017, el cuadro rosado estaba en segunda división, así que no lo pudo enfrentar. Y hoy por fin lo han hecho y con una derrota que es merecida. Merecida, ¿por qué? Por mal rendimiento de los jugadores que ya conocemos, mal planteamiento de Reynoso en todas las líneas. Hoy fue un partido de muchos, muchos experimentos, como vamos a repasar en el once inicial, pero sobre todo por la falta de jerarquía. Y quisiera aprovechar la previa, ya que no hay equipo de Liga 3, ya no hay equipo femenino, solo está la sub-18 que le ganó el clásico del Surascenciano. Alguna alegría debíamos tener, al menos. Quería aprovechar para repasar los últimos Melgar Boys así rapidito. En el año 2020 ganamos 4-1 remontando un 1-0 en contra. El entrenador era Marco Valencia y lo hicimos con 10 jugadores. En el año 2021 ganamos por la mínima con un gol de falta de Alejandro Ramos. Y en el año 2022 ganamos el partido de ida, en la apertura por la mínima, con gol de Quevedo, si mal no recuerdo, y en el partido de vuelta en Arequipa le metemos 3. Y a partir de ahora viene una consideración importante. En el año 2023, con Soso de entrenador, ganamos en Arequipa 2-0 tranquilos, pero cuando jugamos de visitantes, no jugamos en el Callao, me parece que jugamos en Villa El Salvador, porque no sé qué pasaba con el estadio Miguel Grau, creo que estaba inhabilitado. Pero la cuestión es que Melgar lo gana pura jerarquía ese partido en el 2023. Boys tiene más la pelota, Boys es quien intenta circular el balón. Boys es quien intenta romper el cerco defensivo Melgar, porque el Melgar de Soso, por más que haya tenido derrotas muy XD, muy vergonzosas, como el con la U con Huancayo, era un equipo, un cerrojo defensivo, a decir verdad. Era una de sus mayores virtudes. Y con el Boys se cerró bien, y en 2 ocasiones sencillitas recibió el partido en el primer tiempo. Así, robando la pelota y marcando. No necesitó más ese Melgar. Y en el año 2024, Valencia, en los 2 partidos que enfrenta al Boys, hace lo mismo. No te digo que juegue igual que Soso, porque eran equipos muy diferentes, línea de 3, línea de 4, pero sí era la misma idea de ser un equipo de jerarquía ante el Sport Boys.
Recuerdo en el comentario que hice el 2024 de la apertura que ganamos 2-1, que el Boys se frustraba porque no le podía hacer gol a Melgar. Boys fue superior en el trámite a Melgar, que tuvo el gol y poco más. Y cuando por fin logra el empate, en el siguiente minuto, Melgar le vuelve a marcar un gol y lo destruyó emocionalmente. Me pareció un gran partido de Melgar. Psicológicamente lo pasó por encima el Boys. Y en el torneo clausura, por fin en el Callao, Melgar vuelve a ganar el Callao después de años que Melgar no podía ganar en el Callao, lo logra, un 2-0, resolviendo el partido en 10 minutos. ¿Para qué me voy a molestar? 10 minutos ya te resolví el partido. Entonces, este año, con Riboneto en Arequipa, según un partido muy malo, que lo salva Mariano Barrera, y hoy se jugó un partido todavía peor. Vamos a repasar el 11, que es una de las explicaciones que tiene esta derrota de Melgar. Melgar va a empezar con una línea de 4, como es usual, Cáceres en el arco, Matías Lazo por la derecha, de Nemostier como central por la izquierda, Barrios como central por derecha, Barrios vuelto a incluir en el 11, uno puede hacer parte de la rotación de Reynoso, pero lo más extraño, y fue lo que más me llamó la atención a mí al ver el 11, fue ver a Alejandro Ramos. Cuando lo que seguimos a Melgar en redes sociales, bien sabemos que cuando Melgar publica el 11, lo hace solo con los nombres, y el ver a Ramos y a Lazo juntos, hacía pensar que lo que iba a plantear Reynoso era una línea de tres con tres centrales, valga la redundancia, y Ramos como carrilero. Pero no, perfiló a Ramos por la banda izquierda, en un experimento muy extraño. Pero había que ver cómo rendía Alejandro Ramos. Y cuando uno ve el partido, cuando comienza el partido, efectivamente, Alejandro Ramos está por la izquierda. Una banda por la que yo no lo he visto jugar nunca. No tendré buena memoria para con los 11, pero no recuerdo una sola vez en el que le hayan tirado la banda contraria. De mediocampo tenías a Orsana, Tandazo y a Tomás Martínez, lo típico. Y bueno, por izquierda tenías a Darrigo, por derecha tenías a Bordacar y en el centro Bernardo Cuesta. Era curioso ver a Cuesta arrancar, pero se entendía que si Vidal desarrancaba en el segundo tiempo, podía entrar más fresco y superar un Cuesta que posiblemente intente cansar a los jugadores del Boys en la primera mitad. O al menos eso fue lo que yo entendí al ver el 11 sin sin ninguna previa adicional. Entonces, tenemos el experimento de Alejandro Ramos. Y luego con los cambios, va a entrar Coagliata, va a entrar Vidales, va a entrar Lisa. Cuando entran Vidales y Lisa, que es un cambio que prepara Reynoso alrededor de la hora del partido, y se ve que está conversando con los dos, uno piensa que va a jugar con dos puntas. Pero lo que hace Reynoso es transformar una línea de tres, volver a Alejandro Ramos central y pasar a Johnny Vidales por el carril izquierdo. Y a Lisa de 9. Entonces, las decisiones que toma Reynoso a lo largo del partido son muy extrañas. No se entendió nunca qué jugó Melgar. Entonces, ¿cómo se ve el plasmado esto en el terreno de juego? No voy a hacer un análisis tan exhaustivo del partido, porque uno, no quiero que el video dure mucho, el anterior duró 20 minutos, me pasé. Y segundo lugar, porque no entendí muy bien a qué quiso jugar Melgar. No entendí lo que hizo Reynoso. Porque con Ramos por la izquierda y con un equipo que buscaba la posesión del balón siempre. Buscaba dominar el partido, dominar el juego, lo cual ante un equipo como el Sport Boys, que pelea en la baja, que le gusta que le jueguen así para contraatacarte, sobre todo si eres Melgar, yo no lo haría. O sea, la historia está hecha para estudiarla. La última vez que nosotros perdimos con el Sport Boys, eh, antes de hoy, obviamente, fue en el año 2020. Y en el año 2020, cuando al Boy lo dirigía Marcelo Vivas, Boy nos gana 1-0 con un gol al final del primer tiempo, también. Y Melgar tuvo la pelota, tuvo las ocasiones de gol, pero no tuvo efectividad, no tuvo jerarquía. Boy solo tuvo ese disparo. ¿Ah? En los descuentos del primer tiempo cerró el partido, el segundo tiempo fue un cerrojo y el Melgar en ese momento, Carlos Bustos, no supo cómo responder. Y hoy pasó lo mismo. Hoy cuando Melgar recibe el gol al final del primer tiempo, es un golpe anímico, porque entiendo que Reynoso quería cerrar en cero el primer tiempo. Y con eso intentar construir ante un Boys que no tenía su gente, no tenía ese apoyo. Imagínate que si el Boys te saca jerarquía sin nadie en las tribunas, no me quiero imaginar que hubiera sido el partido con toda la gente del Callao en el estadio. Probablemente se hubieran sentido más empoderados y nos hubieran metido un baile.
Un baile en lo mental, ¿no? Un baile no futbolístico, porque Melgar tuvo la pelota, pero sí dentro de lo emocional, lo mental, lo psicológico, el Boys nos hubiera metido más de un gol fijo, que de hecho tuvo un par de ocasiones más que no supieron definir bien la asistencia para un potencial gol. Y en el segundo tiempo, Melgar intenta meter más hombres en el área, como para intentar construir más fútbol, no le queda de otra, pero luego Boys simplemente cubre los espacios, defiende con 11 hombres. Si hay un jugador de Melgar, hay un jugador de Boys al frente cubriéndole las alternativas de pase y nunca se pudo lograr romper este cerrojo tan bien construido de Boys ante un Melgar tan inoperante. Algo que a mí la verdad me sorprendió porque desde que llegó Reynoso era un equipo bastante que tocaba la pelota, ¿no? Que sabía cómo romper líneas. El ingreso de Vidales no ayudó, en parte porque no lo posicionaron donde tenían que posicionarlo. Y los demás refuerzos que hizo, los demás recambios que hizo, perdón, tampoco ayudaron. No teníamos muchos elementos en ofensiva, ¿eh? Porque Gregorio, el amado por todos, lo que tú quieras, es una alternativa. Mala si quieres, pero una alternativa en ataque que está en Arequipa. Lautaro Guzmán era una alternativa en ataque que está en Arequipa. Entra Cualiata también, medio que lo intenta, pero Melgar está muy desacomodado. Y llega un punto en el que con toda la línea de Melgar en campo de Boys, no encuentran hombre, no encuentran a quién darle el pase. Y no vi, lo peor de todo es que no vi ni remates de larga distancia, ni intentos de jugadores que quieran desequilibrar la cancha, más hay que una aislada de Cuagliato, de Darrigo. Pero el equipo mentalmente fue también bastante pobre. No hubo intención de revelarse un poco ante la situación. Fue seguir un libreto estático que Reynoso siempre que cambiaba era para peor. De línea de 4 cambió a línea de 3, que a Melgar la única línea de 3 que le ha funcionado y parezco fan de Soso, puede que un poquito sí, pero la única línea de 3 que funcionó en Melgar fue la del 2023, en los últimos años. Reynoso todavía no la ha seguido implementar bien. Probablemente lo pueda hacer en el año 2026 con sus propios jugadores, pero lo que deja Melgar hoy es una imagen bastante lamentable. Vamos a pasar a las conclusiones, no sin antes recordarles que este 2 de noviembre, Crónicas Rojinegras se estará en vivo por primera vez. Voy a estar aquí hablando, conversando con ustedes sobre Melgar, sobre el equipo en general, no solo este año, sino que vamos a compartir anécdotas, vivencias, experiencias, en fin, ¿no? Cómo vivimos el hinchaje por la rojinegra. Vamos a estar conversando el domingo 2 de noviembre a las 8 de la noche. Vamos a comenzar con los directos todos los domingos. Recuerden, domingo 2 de noviembre. Bien, pasemos a las conclusiones del partido. Nos faltó jerarquía, nos comimos completito el juego del Boys. Es como si yo entiendo que Reynoso es la primera vez que enfrenta al Boys con buzo rojinegro, pero es como si nunca hubiera visto la historia reciente de los Melgar Boys. Contra el Boys, a Melgar se le acomoda mejor ser defensivo, tener jerarquía, contraatacar, generar el error del rival, presionarlo, no intentar someterlo con la pelota. Lo que hoy vi en el campo fue un desconocimiento completo de la historia reciente de los Melgar Boys. Yo sé que el fútbol no está escrito, pero hay patrones que uno podría seguir porque Melgar y Boys están en la misma situación desde el 2020. O sea, Boys es un equipo que casi siempre está peleando la baja y Melgar es un equipo que casi siempre pelea arriba y siempre le falta eh, 10 céntimos para el sol, ¿no? Para el campeonato. En este caso hemos estado lejísimos, pero hablemos de años anteriores. Aparte de la falta de jerarquía, Reynoso experimentó bastante y los jugadores no tuvieron actitud. Entonces ellos, cuyo trabajo es ganar partidos, no pueden tirar a la borda eh, lo que queda del año desde el partido con Grau mínimo. Porque con Grau ni siquiera jugaron a nada, se sentían derrotados. Con él en su universidad la mentalidad de equipo estuvo por los suelos en el segundo tiempo. Y hoy jugaron en piloto automático y ya vimos que salió horrible. Entonces, los últimos dos partidos no sé cómo los van a jugar. Supongo que a Huancayo le ganaremos porque estaremos en Arequipa y Alianza nos pegará un baile si jugamos igualito que con Boys. Entonces, un poquito más de respeto por la gente que les dedica 90 minutos, 2 horas de su vida, de hecho, por los cortes comerciales y eso. Un poquito más de respeto pido por las personas que dedicamos 2 horas de nuestra vida a verlo jugar. Nosotros generamos la visibilidad, ¿no?
aportamos al club un poquito de retribución nomás, pero un poquito de respeto. Jueguen con ganas. Pierdan, pierdan, ya no importa, ya. O sea, realmente lo deportivo no importa en este año. Pero que se note la actitud, las ganas de ganar. Y bueno, está de más decir que el principal responsable del desastre año de Melgar, el cual ya hablaremos, supongo, cuando la próxima fecha se materialice la eliminación de Copa Libertadores, es obviamente nuestro querido dirigente Betoki, que ha planificado el peor año del primer equipo de Melgar después de el parón por la pandemia. Es el peor año, con diferencia. Esperemos que el 2026 sea mejor porque va a continuar un proceso, va a continuar el entrenador, Reynoso va a estar a sus jugadores y no va a tener más excusas. Porque ahorita los acomodó mal, pero ya no son sus jugadores. Ya. Hoy Reynoso hizo un mal desempeño. Pero ya el próximo año la vara va a estar más pesada. Así que nada, gracias por escucharme. Esperemos que los dos partidos sean decentes y no sean la vergüenza que vimos hoy, por respeto al hincha sobre todo, ¿no? Gracias por escucharme nuevamente, Ruge León, y nos vemos en el post partido ante Huancayo. Hasta la próxima. ¡Chao!